programación con Julián Garzón Vélez. Él es actor, director, dramaturgo, máster en estudios avanzados del teatro de la Universidad Internacional de La Rioja, España, licenciado en arte teatral del Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali, ganador de la beca Jóvenes Talentos para Estudios de Posgrado, ganador de la convocatoria de Antología Dramatúrgica con su libro Obras cortas para mentes rápidas, del concurso de dramaturgia Almadrama, del concurso de dramaturgia infantil Everesca Ecuador, de la beca Jóvenes Creadores del Ministerio de Cultura con la obra Sonata Íntima, mención en concurso de dramaturgia cómica Express, beca de creación Colombia en escena con su obra Más allá de lo binario y beca de creación teatral con la obra Johnny Depp también tiene hambre. Entre sus textos publicados se encuentra la obra Atos sin futuro, Hágase justicia, Entre esperas, retratado y excusado, El expedito, sátira vacuna en un acto y una vacante, Kafka también vuela, Quiebrahuesos, Happy New York Garavito, Zapatico roto, La bruja verde, Sonata íntima, El encanto de lo póstumo, Más allá de lo binario, participando también en la dirección y actuación de montajes clásicos y contemporáneos, así como también puestas en escena orquestales, teatro de calle y video. Hoy nos acompaña con la ponencia Dramaturgia para la Era Digital, ejercicios de escritura dramática a través de nuevos medios de expresión social, meme, videomeme y emoji. Bueno, digamos que esta investigación, ese trabajo de tesis de la maestría ya se ha enriquecido un poco más, se ha ido siguiendo investigando, surge de una serie de preguntas que me aparecen dando dramaturgia sobre todo lo que ahora vamos a definir como nativos digitales, pero sobre todo las personas más jóvenes. Porque cuando me entregaban sus textos dramáticos venían con emojis, memes, link de YouTube, decía, ok, ¿dónde hay de esos textos? ¿Existen estos textos? ¿Los publican? Y resulta que aproximadamente hace unos 7 años han comenzado a aparecer una serie de tendencias, ¿sí? Como este que se nos llama Emoji Dick, que es Moby Dick la novela, pero en emojis. Nos ha aparecido una novela en meme, en un Instagram, ¿sí? de Sonia Martínez, y ahí nos encuentra una novela entera contada en memes, pero la novela no es una adaptación, es una creación propia en memes. Y encontramos a su vez textos que empiezan a tener material como QRs dentro del propio texto para que lo escaneemos, miremos, podemos ver imágenes o escuchar al propio autor leyéndolo. Asimismo aparece, digamos, como uno de los libros muy importantes de este tema del 2015, que es de Wright, un profesor que con la necesidad de transmitir Shakespeare y de enseñar Shakespeare, comienza a pasar Romeo y Julieta a emojis y tratar de hacer una conversación en WhatsApp. Entonces hace una adaptación nueva, totalmente cambiada del texto, pero en emoji. Asimismo, mucho antes, del 2014, de ahí nomás, aparecen textos donde comienzan a aparecer pequeños emoticones, ¿sí? De estos más antiguos, los que usábamos por SMS, o al que le tocó el Viper, o el computador, que uno armaba con paréntesis, ¿sí? Y en esta obra solo aparece allí, no aparece en ningún otro lado. Pero es muy interesante porque el personaje responde con el emoji. Y lo primero que le preguntaron a la persona cuando lo fue a publicar es, ¿y eso cómo se interpreta? Sí, seguir. Eso nos lleva a preguntar lo que va a fundamentar ese trabajo, que es ante todo una pregunta pedagógica, ¿sí? Si las nuevas generaciones están cambiando el lenguaje, ¿por qué el lenguaje dramatúrgico en nuestras clases no está cambiando? Si el lenguaje se está volviendo híbrido y está transformándose, la dramaturgia se está transformando, entonces eso nos lleva a varios puntos. Que hay dramaturgia, que hay digitalidad, que hay lenguajes híbridos y que a la vez tenemos unos nativos digitales y unos inmigrantes. Y eso nos lleva también a pensar, digamos, lo que va a ser este objetivo que vamos a tratar de desarrollar en el transcurso de esta ponencia, proponer ejercicios preliminares de escritura dramática a partir de los nuevos medios de expresión social para estimular la escritura teatral en nativos digitales. O sea, es una búsqueda por ayudar a los nativos digitales a estimularles la dramaturgia desde esa forma.
Eso quiere decir que nuestro campo se va a componer de la pedagogía y la dramaturgia, los nativos y los inmigrantes digitales y los nuevos medios de expresión social, como los tres campos en los cuales se teje esta investigación. Eso nos lleva a hablar un poco de la pedagogía de la dramaturgia. Encontramos cantidad de textos de teoría dramática, desde Aristóteles, Lavandier, Bertolt Brecht, Lessing, bueno, cualquier método que uno le enseña, pero no encontramos mucho texto de cómo se enseña la dramaturgia. Si encontrar texto de cómo se enseña teatro ha sido difícil, es algo casi de nuestro siglo. Encontrar texto sobre cómo se enseña la dramática es algo muy oculto, casi que parecido a una historia de los autores escondiendo sus metodologías, y para aprenderlas casi siempre es ir al taller del dramaturgo para aprender con él, porque el dramaturgo no escribe cómo. Pero eso nos ha ayudado un poco, dos investigaciones doctorales muy interesantes de Da Souza, que hace un análisis durante 2 años de todos los dramaturgos que van pasando por un centro de experimentación Samuel Beckett en Madrid, y allí nos va a mostrar cómo esas metodologías son parecidas. Hay dramaturgos que se tiran a la teoría, o sea, siga la estructura, y otros que se van a experimente, indague la mente, ¿sí? Y nos muestra entonces que tanto hay una teoría dramática, hay una cantidad de obras teatrales inimaginables que se producen, pero una pedagogía de la dramaturgia poco indagada, donde hay un campo muy amplio de investigación y de escritura. A lo mismo que encontramos que esa pedagogía dramática se ha metido con la escritura creativa, o sea, se ha empezado a mezclar en la escritura creativa y ha comenzado a tener unas metodologías muy parecidas que nos van a servir para el desarrollo de esta propuesta, como son la hibridación. Pedagogía dramática siempre busca hibridar cosas. Tome a partir de esta foto, tome a partir de una noticia, escuche 3 palabras, ¿qué se le ocurre? Y busca incentivar el cerebro creador, o sea, romper el logos, ¿sí? La lógica, y buscar que resolvamos el asunto. Esto nos pasa de formas diferentes en estos 2 tipos de poblaciones con las que trabajamos. Uno, los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Este concepto es un concepto de Prensky que lo ha revisado una y otra vez desde el 2001 que se inventó el concepto hasta la actualidad, y en donde básicamente nos dicen los nativos digitales nacieron después de 1995, es decir, se criaron con elementos digitales en internet. Los inmigrantes digitales son todos los que nacimos antes, por lo tanto aprendimos lo digital porque nos tocó, por adaptación. Hay quien le gusta y hay quien no le gusta, pero el nativo digital se crió sí o sí generalmente. Aquí hago una salvedad, ¿sí? Porque no podemos generalizar, aunque para la UNESCO 5.300 millones de personas en el mundo están accediendo en un celular. Es decir, que aún todavía menos de 3.000 millones de personas no tienen celular. O sea, no podrían acceder a una categoría de llamarse nativo digital. O sea que el mismo término nativo digital es discriminatorio. Pero también hace parte de entender esa una población que ha tenido acceso a la digitalidad, y esto permitió que esta población se transforme. ¿Cómo? De forma cognitiva y de una forma a través de la democratización de la red, es decir, la forma de entender el mundo está cambiando. Yo trabajé con estos 3 autores, hago una comparativa, digamos, quién investiga los nativos digitales en el 2008, cómo se investiga Sansky en el 2011, y luego Serna y León en el 2021, ¿vale? Y encuentro que los 3, en sus 3 épocas, determinan que los nativos digitales buscan una comunicación híbrida, es decir, la comunicación se da en múltiples formatos. Entonces, la hago en el celular, la hago en el computador, la hago a mano, la hago a través de una chat de voz, la hago en el smartwatch, ¿sí? Pero siempre hay múltiples, y mezclo la imagen con lo que estoy escribiendo. Hola, ¿qué tal? Corazoncito, carita triste, imagen, GIF, y aparece que el lenguaje tiene preferencia por lo asincrónico, por no ir a ningún lugar. Y entonces se manifiesta en las investigaciones que, pues, ¿para qué voy si me lo pueden mandar en un correo? ¿Para qué voy si podemos hacer una reunión virtual? ¿Por qué no me contesta el WhatsApp? Pues, ¿para qué cuando yo quiera lo miro? Pero está pegado el celular todo el día, pues no lo quiero mirar. Entonces aparece una cosa por la sincronía y por la gratificación instantánea, que es algo que ellas determinan como por qué no funciona la pedagogía en los nativos digitales, porque no hay gratificación rápida.
Y la gratificación nos la dan los juegos. Todos los juegos nosotros jugamos Candy Crush, todo el tiempo estamos recibiendo una gratificación que no ocurre en una clase donde la dramaturgia es densa, donde vuelva la otra semana con otro pedazo, y la otra semana con el otro pedazo, y entonces suelen estar reticentes un poco. Y esto entonces nos lleva a estudiar mi interés, que es estos elementos comunicativos que aparecen en el lenguaje, sobre todo el lenguaje escrito. Y vamos a parecer que se denominan nuevos medios de expresión social. Ay, ¿cómo así? Entonces, ¿cuáles son los viejos? Los viejos medios serían el afiche, el póster, el flyer. ¿Cómo trato de manejar la comunicación al otro? Inclusive la carta y el telégrafo. Pero en la actualidad aparece el meme, el video meme, el emoji, el sticker, el GIF, el reel y cuanto siga apareciendo cada año. Porque en esta investigación saco sticker, GIF y reel porque son de menos de 3 años de aparición. Nadie ha investigado eso. O sea, básicamente es muy difícil. Alguien nombra el sticker, pero es complejo. Ahí vemos un poco lo de la academia atrás del arte. El arte siempre va más adelante. Y hay un concepto muy interesante que es la forma es el contenido y el contenido es la forma. Es decir, ya el meme por sí mismo es un contenido, pero por sí mismo es el mensaje y a la vez es la forma, es una imagen. Yo ya no necesito imprimir la imagen, el software me la genera. Entonces tengo todo un aparato unido. Estos 3 elementos vamos a tratar como de definirlos rápidamente. El meme, cualquier imagen generalmente apropiada sobre la que se pone una leyenda. Es decir, la foto sola no es meme. Casi que la definición necesita que lleve una leyenda para que recontextualice el meme a lo que yo lo utilizo. El meme tiene una definición que nos da Dawkins en un libro que se llama El gen egoísta. Meme viene de la palabra genes, pero es un juego. Meme como memoria. Es decir, la memoria que se repite una y otra vez sin terminar, al igual que los genes, y se transforma. Nadie sabe el origen de un meme. Generalmente es como, sí, ¿dónde salió? Pero está. Y la fuente es desconocida. Ahí viene y me uno al compañero en lo que dijo ahora. No me gané la beca doctoral porque cada meme que colocaba en mi tesis no tenía referencia a APA porque no existe. Entonces me bajaba 0, décima. Pero es real, no existe una delimitación sobre cómo citar memes, emojis, ni videomemes en APA y Contec ni ninguna forma. Todavía no hay. El meme más antiguo es los Rage Face del 2008, que se acuerdan de esas caras feas que trataban de agrandar. Luego aparecen ya memes mucho más elaborados, inclusive con historia del arte. Estos ya son pues elaborados por mí. Y como aparecen memes pequeños, tanto memes de alto desarrollo como que ya tienen varias imágenes, parece una historieta. Dale. Aparece lo mismo, memes un poco ya contextualizado, y eso es lo que trata el meme. Aterrizo siempre a donde lo voy a usar. Si no lo uso aquí, no me serviría. Y digamos la torre, que hace un análisis interesante, nos da, esto es muy interesante porque la mayoría de trabajos que investigan los memes y los videomemes son nativos digitales. O sea, van a ser trabajos supremamente nuevos y la mayoría son de pregrado. O sea, que es un interés que está surgiendo. Aquí nos dice que hay memes de autopromoción, de celebración, de mitos urbanos, de marketing, de advertencias, pero todos tienen ese elemento de apropiarse de cosas. Me robo el material de alguien, no me interesa quién es. Y lo uso para mi propio gusto. Y también tenemos casos éticos, ¿no? Como el de Arató, András Arató, que se llama pues Esconde el dolor Harold, no sé que lo han visto, muy famoso, y es una fotografía que le tomaron a este señor, y la fotografía, el fotógrafo las filtró en internet, cosa que a él le causó depresión, problemas, hasta que ahora lo monetizó. Entonces va a eventos y hace cara y se toma fotos. Dale por el siguiente. También tenemos el video meme, dale por favor. Ahí va. El meme, como vemos, es lo mismo que el meme, el video meme, pero con video. Se hace una apropiación, lo que tiene el video meme enfrente
que hacer reediciones. Y comienza a hacer montaje, videomontaje, como en este famoso de Neymar. ¿Dónde? Dale el otro. Eso. Digamos. Memes, ahí dale el primero, por favor. Hola, tiene unos minutos para hablarle de Jesús. Pausa. Digamos, en este ya vemos cómo es doblar. El meme es doblar el video. En el otro, el de... Que la dejó y ella está mal, y que ella va a luchar, y que ella vendió 2 propiedades, que ella le pasaba la plata al marido, todas las cosas. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Víctima. Es aprovecharse de equivocaciones verbales en vivo. Y la reeditamos, inclusive se hacen grandes temas musicales, reggaetón, se hacen temas contemporáneos. Y también tenemos de imágenes reales. Billions and billions and Entonces se billions reedita. and billions and billions and billions and Bueno, billions ya se and puede quedar media hora. Dale, billions and billions. Hola, tiene unos listo. En el video meme no hay clasificación aún, así que yo hago un acercamiento, una especie de clasificación dentro de la investigación de que hay unos memes de equivocaciones verbales, de reedición de golpes y caídas, de doblaje de situaciones pregrabadas, unos memes de apropiación de material filmográfico, cojo escenas de cine, las traigo a momentos reales. ¿Sí? El presidente sale corriendo y se coge una escena de una película y lo muestro. Y apropiación de videos documentales. ¿Sí? Cojo escenas documentales y las transformo al siguiente. Eso nos lleva también al emoji. El emoji sale en el 89 con estos primeros emoticones. Se fue un invento porque cuando se escribía en la empresa donde se empezó a trabajar los primeros computadores, pues alguien mandaba, nos vemos mañana a las 7. Uy, qué jefe tan grosero. No dice ni hola, ni buenas, ni nada. Entonces, tratando de solucionar los problemas comunicativos, pues inventémonos un sistema de gestos, pero escrito, para que ya que lo digital no nos deja vernos la cara, tratemos de mandar la cara. Entonces se inventa ese alfabético de nos vemos mañana a las 7. Y el jefe ahí, bueno. Después se van a elaborar como estos que van a ser amarillitos, ¿sí? Con esa cara famosa sonriente. Y luego vamos a ver que en la actualidad hay aproximadamente 3.000 emojis en WhatsApp. La diferencia es que emoticón es el antiguo y emoji es el que usamos generalmente en la actualidad. Y eso va a generar los textos como el que vimos ahora. Dale, por favor. Y vamos a entender que, digamos, el emoji tiene unas grandes posibilidades. Entonces, cómo completar la intención de una frase. Esta noche nos vemos de fiesta. ¿Listo? Pongo ahí. Creo que es que ahí no saben cómo son los emojis. Computador. Enfatizar emociones. Hoy viajo, carita feliz. Listo. Intensificar o disminuir. Te grité, pero te quiero y tú lo sabes, solecito. ¿Sí? Te dije que no me volvieras a escribir. Caras enojadas. Entonces intensifico. Contradecir un mensaje. Te quiero y caras de vómito. ¿Sí? Te quiero. ¿Sí? Respuestas emocionales. Ay, ¿cómo le fue a tu mamá? No, le fue re mal en la clínica. Y un mensajito haciendo así. Claro que este se inventó diciendo que era choque 5. Ahorita lo usa ahí los latinos. Lo usamos como pintercita. Respuesta emocional, comportamiento no verbal. No verbal. O sea, manifestar algo que no está. Y redundancia del lenguaje escrito. Te amo, corazón. Eso nos lleva a pensar que para poder unir esto al teatro necesitamos saber que hay una teatralidad necesaria. Y si la teatralidad son todos aquellos elementos que se pueden usar teatralmente, es decir, nos remiten al teatro como una situación, un conflicto, un contexto, un objeto que nos remita a una escena, un ritual, podríamos decir, hacemos esta clasificación, pasa a la siguiente, que tanto el meme, el video meme, el emoji son teatrales. Porque el meme contiene imágenes, contiene sucesos, contiene acciones y contiene personajes. E historia. Porque el video meme contiene situaciones en desarrollo y acciones en desarrollo. Y porque el emoji contiene situaciones de representación lingüística, como emociones, sentimientos, sensaciones, lugares y espacios. Eso nos permitió decir, ok, entonces vamos a explorar con estos y nos lleva a los ejercicios de escritura dramática.
Como vemos que los ejercicios de escritura dramática siempre buscan jugar contra la mente, aplicar la técnica e incentivar la resolución de problemas sin tratar de pensar mucho, decidimos desarrollar una metodología donde planteamos un ejercicio, lo proponemos. Este ejercicio tiene unas premisas, reglas y límites para que uno sepa por dónde moverse. Y luego resuelvo, lo expreso y lo transmito, que es casi siempre la metodología de un ejercicio creativo. Nos lleva a hacer una especie de panorama: tema, objetivo, competencias, tiempo, desarrollo, reflexión, revisión, y va quedando como así, digamos. Aquí era algo de B, pero B lo va a través de memes. Ah, insiste tanto que B decide contarle una verdad que ya no sabía. A responde con un meme. Y vamos viendo que esto ya es una conversación dramatúrgica donde uno de los personajes es representado a través del meme. Si la van leyendo y siguiendo, me dan cuenta que el meme representa lo que quiero decir. ¿Listo? En este contrario nos pasamos a generar todo, cada uno viene con su tabla, ¿no? A partir de estos memes genera escritura. Entonces escoge uno de estos y esos van a ser los dos primeros diálogos. Pues me dijiste que solo te gustaba una por inglés y continúo. Eres un descarado, tú ya sabes cómo. Entonces me sirve como tanto para incluirlo en el texto como para incentivar. Lo mismo, digamos, cuando el emoji, el mismo PowerPoint, que en este es el subtexto. Entonces dice tema, subtexto, desarrolla un texto donde el emoji representa el subtexto. Entonces el emoji se vuelve el subtexto, lo que quiero decir. O sea que básicamente reemplazaría la acotación. Daré con el siguiente. Ya esto sería un texto. ¿Cómo podría quedar un texto de dramaturgia híbrida? Obvio que desaparece, pero los que opinaron que están bien, me parece que están amenazados. Acá nadie lo amenaza. Lo seguro, todo lo demás. Listo. Y continúa en la parte de allá. Entonces, como pueden ser textos cómicos, pueden meter algo político también, social. Lo mismo, aquí se empieza a meter GIF, ¿sí? Que va a ser como una versión más chiquita del video mismo. Y comienza a tener una multiplicación. Lo que llego yo a entender, digamos, a manera de conclusiones, que los nuevos medios de expresión social, tanto el meme, el video meme y el emoji, pueden ser usados como detonante de la escritura dramática para incentivar, como parte de la obra, como una acotación, como un diálogo, o inclusive para contradecir la acotación y el diálogo. Y pueden hacer referencia a otras obras, o sea, son autorreferenciales y extienden el universo de la obra a otros medios. Cuando yo pongo un fragmento de una película, automáticamente hago referencia a una película. O sea, se vuelven muy referencial los textos. Y entonces, digamos, desde lo pedagógico, sí puede permitir una enseñanza a las nuevas generaciones. Entender que este estudio es un estudio preliminar, no está investigado cuánto es el porcentaje de aplicación ni cuánto fue el resultado. Yo los he aplicado, veo que funcionan, sin embargo, no hacía parte de la investigación. Lo digital como herramienta para la escritura creativa, en lo metodológico se necesita que el investigador sea un creador. O sea, es necesario porque hay que inventar ejercicios y tratar de mezclar, entonces necesita la creatividad de investigación. Y a lo artístico podríamos hablar de esta dramaturgia digital como una dramaturgia, como un emoji drama, una memeturgia, una dramaturgia transmedia que comienza a transgredir un poco el lenguaje tradicional y a darnos nuevas perspectivas del lenguaje. Ya para finalizar, vamos que limitaciones, pues falta mucha investigación en lo que es la pedagogía de la dramaturgia, como lo nombré, aún no hay un análisis de la implementación de estos ejercicios. Se debe contar con aparato electrónico, o sea, necesitamos aparatos que nos puedan, aunque podríamos hacerlo dibujado. ¿Sí? Falta de normativas y perspectivas, pues una posibilidad de campo amplio, generar textos híbridos, ¿sí? La posibilidad de nuevos caminos hacia los textos, pero también nuevas preguntas como, ok, ¿cómo doy la clase de análisis de texto ahora con estos textos? ¿Sí? ¿Cómo analizamos cuál es la semiótica de esta dramaturgia nueva que está apareciendo y la semiología? Y a la vez nos deja una gran pregunta, pues, que es la pregunta que me parece interesante. ¿Cuál es la relación de esta dramaturgia híbrida y lo escénico? ¿Sí? ¿Qué pasaría ahora con mi texto?
¿sí? Entendiendo que la dramaturgia es ante todo literatura y teatro en potencia. No es teatro hasta que se haga, pero una literatura con una teatralidad que es posible. Entonces sería una literatura de solo literario, o sea, o la paso a escena. ¿Cómo uso esto el lenguaje? ¿Cómo uso el meme? ¿Lo proyecto, lo pato, lo hablo? ¿O simplemente lo interpreto? ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchas gracias. Ustedes por... Yo tenía una pues, muy cortica, de manera como, ¿de dónde nace como esa motivación, esa necesidad de estudiar los memes o estudiar, digamos, ese tipo de teatralidad que a muchos nos comunicamos solo con stickers, tenemos conversaciones de solo stickers o solo de emojis? Entonces, ¿de dónde nace esa necesidad o esa motivación de decir, bueno, aquí encuentro una teatralidad, también veo conversaciones, también veo diferentes cosas del teatro en esto digital? Hablamos al inicio un poco de que surge también del interés de entender las nuevas generaciones y cómo empiezan a ver textos completos con imágenes, porque incluir una imagen en un texto y porque se va volviendo parte de nuestra vida. A veces la gente inclusive dice, ¿dónde está ese sticker, este emoji? ¿Qué es que yo sé? Lo manda, tenemos nuestros favoritos, nuestros inclusive memes favoritos, podemos crearlos fácilmente en internet. Entonces había un interés muy grande por eso y por otra opción, porque generalmente tiene un sentido de en serio, ¿sí? De darle una seriedad a un asunto que parece absurdo. Muchas veces decimos, un meme chistoso, el emoji no sirve y no para ponerlo allí. Entonces también empezar a valorar y resignificar lo que están haciendo las nuevas generaciones y lo que hacemos diariamente con nuestra comunicación. ¿Sí? ¿Ok? Es que el emoji es tan importante, es un ícono, está representando, ¿sí? El mismo lenguaje y hace parte de nuestro lenguaje conformando un ciberaula. Y también hace parte entonces este ciberaula de nuestro día a día. ¿Por qué ignorar el ciberaula? ¿Por qué no entender que el emoji también tiene unas formas simbólicas y semióticas de entenderse? O el propio meme puede hacer parte de nuestra dramaturgia. Entonces ahí venía un poco, vamos, esas motivaciones. Por más que propongas que es algo por fuera de la estructura o los cánones de la dramaturgia, todos los ejemplos que nos pusiste fueron, por ejemplo, de forma vertical, ¿cierto? O sea, es, ¿por qué la dramaturgia? ¿Por qué no mirarlo? Bueno, vos sos de teatro, ¿cierto? Sí, sí. Bueno. Claro, ¿por qué no en el cuento? ¿Por qué no en la novela? ¿Por qué no en un poema? ¿Cierto? ¿Por qué para vos la dramaturgia se vuelve como el lugar que hace relevancia a ese lenguaje? Digamos que cuando arranco investigación se encuentran que la narrativa lo está haciendo, ¿sí? Con una novela de Emoji Dick o empezar a crear cuentos con memes. Entonces ya varias artes lo están implementando, están jugando con ello. Hay inclusive una señora que había puesto a sus estudiantes a hacer memes de novelas y eso pues fue un ejercicio muy interesante. Pero entonces luego me genera la pregunta de, ok, esto está pasando en el teatro, sí o no, pocos, ¿por qué si esto es tan teatral? Entonces para mí había una teatralidad muy grande en estos elementos. Entonces, bueno, ok, usémoslos a ver si me mueven, pero realmente una motivación muy personal de la teatralidad que creía yo que estos elementos tienen para ser usados en un texto. O sea, que no deben cerrar posibilidades, pueden abrir posibilidades. ¿Sí? Claro que también podemos pensar que al usar un meme, 10 memes en una página, podría estallar mi propio texto. O podría dejar de ser tan importante el lenguaje escrito, porque el lenguaje de la imagen es demasiado potente. Pero efectivamente viene con ese interés. Sí, creo que los ejercicios podrían llegar a tener formas, ¿no? Hagamos una dramaturgia visual con diversas formas, cambiemos las estructuras, pero como son ejercicios, digo, para hacerlos, y casi que son ejercicios de primerazo, hacerlos de formas totalmente complejas podría volver demasiado complejo el mismo ejercicio, ya que no se usan comúnmente los ejercicios dramatúrgicos, entonces preferí mantener las estructuras tradicionales. Aunque en el último texto ya no hay diálogos, ¿vieron? Ya no hay como un diálogo determinado, pero no sé si respondí. Sí, está bien, gracias. Sí.
Hay una pregunta. Allá. No sé, o sea, pienso, pregunta es hasta qué punto el teatro debe ir o debe, no sé, disculpa la palabra, pero digamos rebajarse a estas nuevas formas de comunicación, rebajarse como Ok. A estas nuevas formas de comunicación, sabiendo que nosotros y seguramente las generaciones que vienen cada vez, digamos, menosprecian un poco la palabra y digamos, hay veces que también las mismas acotaciones aún escritas, se critican un poco por predisponer un poco al actor de lo que debe hacer y sentir y no lo lleva a esa búsqueda. Ahora un emoji pues aún peor, porque pues siento que un emoji, carita feliz, entonces, ¿sí me entendés? Entonces, ¿hasta qué punto el teatro debe como ir con estas nuevas líneas de comunicación de las generaciones que vienen y que están actualmente, sin dejar de ser pues un arte que intenta transgredir el pensamiento cotidiano, intenta transgredir el pensamiento común que normalmente estamos acostumbrados en internet? O sea, ¿hasta qué punto vamos a ir paralelamente junto al entretenimiento, junto a lo fácilmente comestible, ¿me entiendes? A lo fácilmente digerible? ¿Hasta qué punto podemos, cómo decir, alcahuetear, digamos, estas pobres formas ahora de no poder leer, de no poder imaginar? ¿Hasta qué punto el teatro tiene que ir con ello? Digamos que con lo que nos dice la compañera ya parte de un punto de vista que es uno de los fundamentos de por qué se crea este trabajo, ¿no? El creer el meme, el emoji, el video meme como menos comunicativos, no una gran obra, no pueden hacer parte de un gran lenguaje o de lo que comúnmente se ha llamado como la obra bien hecha. Y esto nos lleva un poco, digamos, para poder responder a la pregunta, tenemos que ir también en la historia y empezar a pensar, cuando sale la imprenta, lo primero que hacen los dramaturgos es decir, vamos a imprimir. ¿Quién va a ir a imprimir? Entonces, para que todo el mundo lea, ahora el vulgo va a leer, ¿no? Entonces, también cómo a través de la historia el teatro ha querido indagar las tecnologías. Y cada vez que sale una tecnología está en el teatro. Se inventa la luz a gas, aparece el primer director, ¿y eso se puede usar en una sala? Se inventa el trueno no Edison, sino el contrario, de Tesla, la máquina. Lo primero que hacen en la ópera es, ¿eso se puede meter en un teatro para poner un trueno? Entonces, decir que meter estos elementos sería rebajarse, sería también negar nuestra propia historia teatral, donde el teatro no está metiendo porque toca, es porque quiere experimentar. No está diciendo voy a meter un emoji porque todo el mundo usa emojis, porque ¿y cómo puedo usar emojis de otra forma? Y por eso una de las partes del trabajo que veíamos es cómo uso el emoji para el subtexto. ¿Cómo podemos usar el emoji para dar o contradecir un texto? Usos poco comunes en la escritura cotidiana. Entonces, también es empezar a pensar que cuando tú lees un texto en emojis, si pongo un poema en emojis, yo no me estoy rebajando, trate de leerlo. O sea, tratemos de leerlo. Si yo le puse, inclusive esto se le he puesto a personas mayores, y eso que no entiendo nada. Probablemente, y ahí viene algo muy importante, que es la educación visual. La educación visual viene como parte de las narrativas contemporáneas y de nuestra forma de ser. Entonces necesitamos poder narrar y aprender a entender lo visual, y eso solo lo entendemos haciendo. Entonces, en ningún momento consideraría que hacer un trabajo o meter los textos sea por llegar a una moda, sino por el contrario, por una experimentación. Y ahí sí ya creo que comparto otro punto de vista. Una cosa es buscar la satisfacción rápida del público, porque tengo que atender unas necesidades. Entonces, bueno, lo hago y monto mi espectáculo como lo hay en nuestra carmalla, o mi emoji love. Y entonces hago una obra con emojis y trato de satisfacer la necesidad del público, pero otro es usarlo para la experimentación y la indagación. Y si pudiste leer los dos últimos textos, ya inclusive tenían temas como la inmigración o temas como la discriminación política en un país. Bueno, pero a ver cuánto respondí.
que igual eso ya se está haciendo, es decir, no es algo que vamos a empezar a hacer, porque ya Netflix tiene un poco de series donde hay texting y salen emojis en pantalla, o sea, ya hay guiones con eso, ya se produjeron, ya ganaron premios, o sea, ya pasó. Sex Education la usa y muchas otras series y películas usan emojis y ese tipo de cosas. En el teatro Niños Ratas también nosotros usábamos chats de WhatsApp y también habían emojis y habían memes y habían cosas. Es decir, y yo de hecho dibujaba en una carita de niño youtuber, pues dibujaba este emoji, ¿cómo se llama este? Lovely Face, ¿qué es eso? Bueno, que pusiste ahí, ese yo lo dibujaba en una bomba y eso parecía en escenas, ya pasó la dramaturgia, ya pasó la puesta en escena, ya. O sea, no es algo que se vaya a hacer, es algo que ya está sucediendo y lo que está haciendo Julián es simplemente analizar lo que está sucediendo. Sí, yo también siento que es muy interesante esta presentización, ¿no? Como que vos te adaptas a las nuevas formas y eso es estar en presente, es un teatro, adaptarse también a lo nuevo. Entonces creo que es muy, me parece difícil y muy interesante. No sé, me quedé pensando con la puesta en escena, has hecho ya ¿cómo es? Meteorología. O sea, ya... Sí, estaba escribiendo. Ahora el problema es dónde lo publican. ¿Escribiendo en escena? Pero no dramaturgia. Ahora bien, es una pregunta muy interesante pasar al campo práctico y decir qué pasa con el emoji en la escena. Decía, ¿será que es la intención del actor? ¿Debo hacer esa cara? ¿O por el contrario es solo una emoción? Pero no nos separa mucho aún de la dramaturgia postdramática, porque se busca mucho también la sensorialidad. Y de una u otra forma, cuando vemos eso en un texto, me despierta referentes, sentidos, sensaciones, emociones. Pero no es como sería en la práctica, en la escénica.